La caballería, conociendo de antemano en qué acciones tenía ventaja, recurría a estas tácticas. Los romanos a un combate de cerca y estático, y la caballería griega a dar vueltas y cambiar de frente. Los romanos, cuando eran perseguidos, daban la vuelta a sus caballos y reteniéndolos combatían a pie. Los griegos, en cambio, cuando comprendían que los romanos estaban equilibrados con ellos en la lucha, torcían a la derecha y entraban en combate. Palabras de Dionisio de Halicarnaso. Ave, Belungarteros, esto es Belum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la antigua Roma para volver a conocer a Pirro. Vamos a ver su gran victoria pírrica, Ausculum. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, Sergio. Pero antes, como siempre, os quiero recordar que nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y también, si sois nuevos, suscribiéndoos al canal. Y ya, para más Inri, si queréis, nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, PayPal y en Bizum, en el teléfono que aparece de vez en cuando en pantalla o también en la descripción de todos los programas. Ya no os molesto más y comenzamos este nuevo episodio de la serie sobre Pirro, el rey de Epiro. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo preparados para hablar de Pirro en el punto donde lo dejamos en el Justo, episodio anterior. justo ahí, en Italia, preparando su nuevo segundo año, ¿no? De campañas italianas, ¿no? Correcto, correcto. Un año ya un poco complicado porque empieza con negociaciones. Ya te acuerdas que dejamos a Pirro casi a unos 60 kilómetros de distancia de Roma. O sea que Mm. te acuerdas que empezaron los romanos yendo hacia el sur, los derrotó, los venció en Heraclea en aquella primera batalla y fue detrás de ellos y bueno, se paró a una cierta distancia, a una distancia prudencial, y lo que hizo fue buscar la vía diplomática, ¿no? Como buen rey helenístico que era, pues, oye, siempre dijo, Pirro siempre destacó por ser un admirador de los enemigos que combatían con, con, con disciplina, Mm. con fiereza, ¿no? Y a las legiones romanas Pirro las admiraba, ¿no? En este sentido, me parece que hay una anécdota que explica que cuando Pirro estudió el campo de batalla después de Heraclea, echó un vistazo y vio que ninguno de los romanos que habían fallecido tenía heridas por la espalda. Ujú. Entonces, eso denotaba que los romanos se habían mantenido firmes pese a ser derrotados por sus tropas. Entonces, eso era digno de admirar y un general, un rey del calibre de Pirro, pues eso lo sabía apreciar, ¿no? Por eso fue cuando iba hacia Roma que optó pues, por darles a los romanos una salida diplomática, pese a que ya recordarás, ¿no? Que cuando Ujú. intentó negociar con el cónsul, Aquel se vino arriba, ¿no? correcto, que le dijo, oye, arbitrar, vete a tu casa, ¿no? Mm. Entonces, él siguió, no cejó en el empeño y lo que hizo fue enviar a uno de sus Acineas, que era uno de sus, podríamos decir, consejeros de confianza, lo envió a Roma con regalos, pues para pedirles a los romanos la creación de un tratado de paz, que se sometieran, que los primeros los aduló un poquito, ¿no? Con esos regalos, pero claro, los romanos, al ver el potencial del ejército de Pirro, pues también se tuvieron sus dudas, ¿no? Hasta que apareció el viejo Apio Claudio, el ciego, ¿no? Aquel Ujú. viejo senador que les dijo que esto era inaudito, ¿no? Que los romanos se rindieran ante un rey extranjero, ante un rey que apenas había tenido
como decía él, hay un discurso muy famoso que no sé qué autor nos lo recoge, no sé si es Plutarco, en las vidas paralelas, o es el propio Dionisio que nos recoge un discurso que hace Apio Claudio delante del Senado y les dice que si este señor a duras penas ha podido sobrevivir en su reino, ¿no? Que ha estado machacado por Macedonia, que es un súbdito, que es una sombra de Alejandro y quiere aparecerse a él, ¿no? O sea, les hizo pasar un poco de vergüenza a los senadores romanos y en todo caso, pues les hizo reconsiderar la opción y no rendirse. Entonces, Pirro, pues oye, recibió una respuesta negativa por parte de Roma, mientras ese nuevo año pues se convocaban los dos nuevos ejércitos consulares. Recuerda que una cosa que caracteriza precisamente a Roma es la capacidad de crear y de sacar gente de Sí, sí, donde debajo no de las las hay. piedras. Correcto, correcto. Entonces esto Pirro llevaba lo que llevaba y tenía el apoyo de los que tenía, pero es que Roma era una máquina de crear ejércitos, ¿no? Entonces recuerda que tenía al otro cónsul, había estado en el norte luchando con los etruscos, ¿vale? Habían firmado una paz con los etruscos, que en este momento pues le fue muy bien a Roma, le fue muy mal a Pirro, evidentemente, porque eso hacía que los dos ejércitos consulares estuvieran dispuestos a combatir. Y en el año 279, los dos nuevos cónsules electos, Sulpicio Severio y Decio Mus, pues sabemos que reemprendieron conjuntamente las operaciones contra Pirro. O sea que ya sabemos que los romanos reunieron pues, un ejército de cerca de 40.000 hombres y se dirigieron al encuentro del rey Epírota. O sea que prácticamente podemos decir que la estrategia más diplomática, con regalos, adulaciones y con intentar negociar una paz con ellos, pues no sirvió para nada, ¿no? Porque los romanos otra cosa no, pero empeñados en que nadie iba a venir a sus puertas y les iba a hacer pasar vergüenza, no se iban a arrodillar ante nadie, menos ante un rey, ¿no? Porque ya sabemos que los romanos y los reyes no eran muy, muy amigos, ¿no? Los romanos, una república que había expulsado a los reyes hacía ya siglos y que había vivido bajo el yugo de los etruscos y todo, pues oye, no tenía muy claro. Entonces, venir otro rey de fuera, pues muchísimo menos, ¿no? Una república expansionista como era ella, ¿no? Entonces, pues claro, los ejércitos, pues obviamente, pues no tuvieron más opción que volver a tener un enfrentamiento, ¿no? Y este se produjo en la primavera del año 279, cuando Pirro se dirigió con su ejército a la zona de Apulia. Y bueno, él quería levantar a todos los indígenas, todas las ciudades italiotas, los enemigos de Roma que habían sido subyugados, samnitas, lucanos, toda esta gente que obviamente seguía siendo bastante hostil a la Digamos a toda República. la población de la zona sur de la bota, es decir, Correcto, correcto. el pie de la bota. Correcto, correcto. Entonces lo que hizo fue posicionarse en Ausculum, que era una localidad bastante modesta, pero que le permitía controlar las vías de comunicación de la zona, ¿no? Entonces, obviamente, el que controla las vías de comunicación controla los suministros y obviamente pues tiene una posición predominante, ¿no? Y los dos cónsules romanos pues estacionaron sus tropas a orillas del río Kerbalus y cerraron el paso a Pirro. Sobre esta batalla de Ausculum, pues hay tres relatos diferentes. El primero es el de Dionisio de Halicarnaso, el segundo es de Plutarco, de sus vidas paralelas, y tenemos un tercero de Zónaras, ¿vale? Cada uno de estos relatos, pues ya hay que decir que para un investigador es bastante complicado porque cada uno cuenta las Su cosas de versión. manera diferente. Sí. Claro, es que, bueno, según uno los resultados fueron favorables al primero, luego el otro dice que no, el tercero por su parte no lo deja tampoco muy claro, entonces yo he elegido hablar o quedarme con la versión de Dionisio de Halicarnaso, que es la que parece ser que se podría acercar más a la realidad, ¿no? Pero bueno, la cogemos pues porque es quizá una de las más completas y la que da un poquito de más detalle, ¿no? Y eso nos interesa también a la hora de saber los bailes de cifras, cómo se mueven los ejércitos y cómo transcurre sobre todo la batalla, ¿no? Todos coinciden en que tardaron varios días en iniciar las hostilidades, ¿no? Parece que los dos líderes de los ejércitos, o sea, los dos cónsules por un lado y Pirro por el otro, pues decidieron pues, estudiarse previamente, como pasa siempre, ver los movimientos, calcular las fuerzas del enemigo e incluso, dicen las fuentes, en este caso Dionisio, que decidieron consensuar un día para combatir incluso. O sea, que dijeron, pues nos ponemos tal día de acuerdo y ese día es el que vamos a combatir. Un día que haga buen tiempo, incluso sabemos que Pirro les dejó a los romanos cruzar el río, ¿vale? Para
para decir, oye, va a ser una victoria justa, yo soy Pirro, soy un tío que conoce las artes de la guerra y que soy limpio, ¿vale? Y que combato con honor, y como yo sé que los romanos sois también valientes, pues os voy a permitir que crucéis el río y no voy a aprovechar ese momento para combatir. O sea, todo fue consensuado, que esto también, no sé si es un poco halagar al personaje o si es que de verdad ocurrió así, no se sabe. No, halagar a Bueno, los dos, ¿no? Que son sí, claro, claro. dos El combate caballeros, no no son bárbaros hablarle. ninguno de ellos. Eso es, eso es. Porque Pirro tenía el concepto de los romanos de bárbaros, ¿no? Pero cuando llegó a Italia, ¿no? Porque los griegos eran muy así, los macedonios, ¿no? Pero luego se dio cuenta que a lo mejor no eran tan bárbaros. Que, bueno, hostia, están bien organizados, están bien pertrechados, combaten bien, pues no son tan bárbaros. Entonces, Pirro, pues, pudo ver en Roma, pues, o reconocer en Roma, pues, algo de grandeza y de orden, ¿no? Y de disciplina. Bueno, sabemos que Pirro tenía un ejército de unos 70.000 hombres, de los cuales tan solo 16.000 eran epírotas. O sea, el resto eran todos aliados italiotas. Recuerda que en Heraclea muchas ciudades italiotas todavía no lo tenían muy claro, ¿vale? Y prefirieron esperar a ver qué ocurría en Heraclea. Después de la victoria de Heraclea, muchas de esas ciudades pues, decidieron basarse ya con garantías al bando del rey, ¿vale? Y por eso de esos 70.000 hombres, pues 16.000 solo eran epírotas y el resto todos eran falangitas de otras ciudades griegas, de ciudades itálicas también, o sea, de samnitas, de lucanos, había un montón de tribus allí, ¿vale? Entonces, sabemos que también tenía todavía 19 elefantes útiles para el combate, o sea, que esto también es importante. Los elefantes también marcarían un peso importante y ya sabemos, ya hablamos el otro día, que los romanos era la primera vez que se enfrentaban a elefantes y lo pasaron bastante mal, ¿vale? Bueno, para la batalla, Pirro, aprendiendo un poco del combate del manipular que utilizaban los romanos, pues lo que había hecho era intercalar sus unidades de falange con las de los aliados que combatían en línea, ¿vale? Con esto que hacía, pues que la falange quedara bien protegida y que fuera más flexible y versátil, pues porque se encargarían de cubrir estos manípulos, estas unidades menos rígidas, lo que se encargarían era de cubrir los huecos que dejaba la falange al avanzar por el terreno quebrado, y además los colocaría también en los flancos de la falange para protegerla, para que no fuera rodeada. ¿Qué más? En las alas de las formaciones, pues obviamente situó la caballería para proteger a esa infantería. Y los elefantes y la infantería ligera los dejó en la retaguardia. Y vamos, una disposición táctica común y normal, ¿no? En un ejército griego, en este caso macedónico, pero que además se nutría del apoyo de esas unidades extras que le proporcionaban la protección para la falange, lo que hemos dicho. Recordad que la falange se mueve en bloque y que cuando hay un terreno dificultoso se va quebrando, entonces no puede mantener la línea, y para hacerla girar y para hacerla maniobrar es muy complicado, ¿vale? Porque se mueve muy, muy pesadamente. Entonces lo que hace con estas unidades más ligeras o menos compactas, lo que hace es proteger esos huecos que va dejando y además protege las alas, y si es necesario, pues esas unidades más tipo manipular, como la de los romanos, lo que pueden hacer es moverse, desplazarse, incluso proteger la retaguardia de esta falange que se mueve tan en bloque que si tuviera que girar, pues tardaría horas en dar una vuelta, porque imagínate, para pivotar y hacer pivotar a tanta gente sería una maniobra casi imposible, ¿no? Bueno, lo que hizo Pirro pues, fue colocarse con su caballería de élite pues, para acudir a cualquier punto del campo de batalla si era necesario, ¿no? Él, como siempre, pues allí pendiente de supervisar todo como un buen general y como un buen rey, ¿vale? Eso en el primer capítulo explicamos un poco cómo funcionaba el ejército y cómo era la caballería de élite también de Pirro. Correcto. El que quiera más detalles, pues que pase al primero si no lo ha Ujú. visto, o que lo vea y lo refresque también, que es Claro, muy claro, importante claro. también. Claro. Bueno, sabemos que los romanos situaron sus legiones intercaladas con las de sus aliados, que también los tenían, evidentemente. La caballería, que era superior a la de Pirro, la colocaron en los flancos y habían ideado, en este caso, una especie de artilugios mecánicos que colocaron sobre unos carros para asustar a los elefantes. O sea, Ujú. estas máquinas eran una especie de vigas sobre las cuales dispusieron unos travesaños rotatorios, los dotaron de ganchos y guadañas y los untaron con pez que podían prenderse llegado el momento. Con todo esto lo que pretendían era asustar a los elefantes y que entraran en pánico y que se retiraran o que causaran estragos en sus propias líneas. O Según sea que los algunas romanos, fuentes, unos 300 carros de estos. Me pasó. sí, 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 lo tenían todo muy preparado. Los dos cónsules a lo mejor habían aprendido de los errores previos, habían estudiado al enemigo, y ahí dijimos que los romanos en este arte de copiar y de aprender y de Ujú. sobreponerse a las adversidades, pues eran los mejores, ¿no? Entonces, aquí en este caso probaron esto que ya veremos qué ocurriría con ellos durante el desarrollo de la batalla, que
jugaron también un papel destacado y ahora veremos hasta qué punto, ¿no? La batalla, pues según Dionisio, fue más o menos de la siguiente manera. Las caballerías sabemos que se enzarzaron en sendos combates y los infantes avanzaron pues hasta chocar unos con otros, o sea que se produjo un choque frontal. Y el historiador pues ya nos relataba lo que tú has leído al principio sobre la manera de combatir de los jinetes, ¿no? Nos decía lo siguiente, lo repetimos. Sabemos que la caballería, conociendo de antemano en qué acciones tenía ventaja, recurriría a estas tácticas. Los romanos a un combate de cerca y estático, como ya hemos dicho antes, la manera de proceder de la caballería romana, y la griega a dar vueltas y a cambiar de frente. Era mucho más maniobrable, se movía mucho más, no paraba quieta, acudía al punto donde era necesario. Recordamos aquí a nuestros videoyentes que esto ya es una herencia de la caballería de Alejandro. La caballería de Alejandro destacaba por ser una caballería muy móvil, ¿vale? Que no dudaba en desplazarse de un punto a otro de la batalla. En cambio, la caballería romana es una caballería muy estática que, si es necesario, se para y se baja a combatir a pie. O sea, esto es una caballería mucho más, podríamos decir, puntual y ocasional para desplazarse. Por lo menos en estos momentos. Ya veremos que poco a poco los romanos irán dándose cuenta de que la caballería es importante, pero adquirirán unidades siempre aliadas o auxiliares que se encargarían de hacer estas tácticas. De Porque la hecho, caballería Cayo Mario romana, llegó a la conclusión de que era mejor no tener ni un caballo ni un jinete en sus legiones y hacer todo, digamos, esa subcontratación a eso los es, Shoki, ¿no? Y a los auxiliares correcto. posteriormente. Correcto, pues sabemos que cuando los romanos, decía Dionisio, que cuando los romanos eran perseguidos daban la vuelta a sus caballos y reteniéndolos combatían a pie. Los griegos, en cambio, cuando comprendían que los romanos estaban equilibrados con ellos en la lucha, torcían a la derecha y entraban en combate, o sea, cargaban. Siempre la caballería griega tenía una tendencia más a moverse ¿Mm? y a buscar flancos y atacar por puntos donde la infantería o la otra caballería no se podía defender, que a quedarse estática y a combatir. Esto no lo hacían a pie, no se bajaría, no veías tú a Pirro y a sus hombres bajándose del caballo y combatiendo, a no ser que fuera una cosa que estuvieran rodeados y no pudieran moverse. Pero es que los romanos lo utilizaban como táctica. Se Sí, sí. bajaban y a lo mejor se desplazaban hasta un punto y allí bajaban a sus jinetes y se ponían a combatir a pie. O sea que Básicamente era como, más bien como dragones. eso es, correcto, correcto. Bueno, en cuanto a los infantes, pues sabemos que el combate fue favorable a un bando u otro en puntos concretos de la línea. O sea que en la derecha, por ejemplo, la falange se impuso a la legión, pero en el centro no pudo. Por ello, lo que hizo Pirro fue enviar a sus elefantes a cubrir ese punto, pues para reforzar un poco y empujar esa línea y quizá hacer que los romanos pues temblasen un poco y fueran retrocediendo. Y lo que hicieron en contrapartida a los romanos pues fue enviar a esos corromatos que hemos dicho, esos artilugios que habían creado sobre carros para contener a los paquidermos, aunque parece ser que no sirvieron de mucho, ya que los infantes ligeros de Pirro, ¿Mm? recuerda que antes he dicho que los elefantes estaban con la infantería ligera, lo que hizo Pirro fue enviar por delante a la infantería ligera y lo que hizo fue atacar directamente esos carros y cargarse a toda la tripulación. O sea, los interceptaron y no permitieron ni que llegaran a poder encontrarse con los elefantes. O sea que esta Sí, sí. táctica de los romanos hemos visto que fue un fracaso total. No lo supieron plantear bien o esos carros no los supieron proteger bien, porque si los romanos hubiesen utilizado infantería para proteger a esos carros, ¿Mm? quizás sí que hubiésemos visto algo diferente. Pero Pirro, ya hemos dicho que era un tío muy, muy vivo y que era un estratega nato y ya había detectado que los elefantes podrían ser un poco el revulsivo del combate y por eso tenía que protegerlos. Y la infantería ligera, pues para eso está también, maniobrable, se mueve muy rápido y cogió esos carros y vamos, los carros no pudieron hacer nada, estaban completamente desprotegidos. O sea que los aniquilaron a todos. O sea que fue un, un podemos decir, un elemento sorpresivo, pero sorpresivo para los propios romanos, Sí, porque no sí. pudieron hacer nada por De usarlos. hecho, después, en otra batalla, en Benevento, Uh -huh. posteriormente, usan otro arma contra los elefantes. Vale. Un gochín, como llamamos esto en eso. Un gochu. Ya, no lo cuento, pues que si hablaremos Vale, después de esa batalla, dejamos, sí. el gochu, que la gente asturiana lo sepa y el resto que busque lo que es un gochu en asturiano. Bueno, pues cuando parecía que Pirro llevaba la ventaja, pues surgieron varios contratiempos, ¿vale? Por un lado, la Legión Tercera puso en fuga a los aliados tarentinos y brutios y dejó un pasadizo por el cual las otras tropas pues pudieron penetrar en el centro. O sea, que los aliados aquí italiotas pues flojearon, la falange no, pero los italiotas sí, y los romanos encontraron un hueco por el cual entrar. Además,
otro contingente de aliados romanos apareció por la retaguardia y tocó el campamento de Pirro. O sea que, pues imagínate, que estaba situado a unos 20 estadios de distancia por detrás del frente de batalla. O sea que eso, claro, se dieron cuenta, cuando Pirro Sí, se sí. dio cuenta, pues se dijo, hostia, nos pillan la zona de habituallamiento, ahí tenemos los pertrechos, tenemos la Los tesoros, comida, el botín de las el batallas, todo. botín de la anterior batalla, todo, o sea, todo lo que tenemos para pagar a los soldados, o sea, imagínate, ¿no? Aquello era un desastre, ¿no? Y lo que hizo fue enviar a los elefantes y aparte de su caballería hacia allí, ¿vale? Eran los ¿Eso qué hizo? Pues artinios, ¿no? Los que hicieron esto. sí, correcto, de donde de Cayo Mario, ¿vale? Ujú. De Alpini, ¿Vale? la región. Correcto. Entonces lo que hizo fue perder esas tropas, tenerlas que sacrificar en el sentido de que tienen que irse de la batalla para proteger el campamento, y yo los pierdo en este frente de batalla cuando la situación estaba más o menos a mi favor. Ujú. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegaron los elefantes y los jinetes llegaron al campamento, el campamento ya estaba totalmente arrasado. Lo habían quemado y lo habían destruido. O sea, los romanos, no, los aliados romanos no iban a saquear. Iban a quemar, a destruir y a joder, ¿vale? Como se dice vulgarmente, y eso era importante porque el habituallamiento de un ejército tan grande, si Y lo fuera de casa, eliminas, claro. Ujú. claro, estás lejos de casa, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces, es importante la parte de estrategia también, ¿no? Entonces, los romanos fueron vivos, los dos cónsules, y supieron utilizar esta artimaña que también les funcionó, ¿no? Por otra parte, en el flanco izquierdo, pues los samnitas sabemos que fueron capaces de contener el avance romano con cierto éxito. Y el combate duró casi todo el día, o sea, empezó a primera hora de la mañana y se terminó justamente cuando se hacía oscuro. O sea, imagínate, estuvieron todo el día combatiendo. O sea, es una batalla súper larga, muy larga. Y además Pirro fue herido por una jabalina en un brazo y muchos de sus oficiales también. O sea, que cuando el sol ya se ocultaba, los romanos retrocedieron y los epirotas también retrocedieron, dirigiéndose cada uno a su campamento. Iba a decir, los romanos sí, los epirotas pues a lo que quedaba de su campamento, Ujú. a la hoguera que se había convertido en su campamento, ¿no? Entonces, aquí es donde surgen las dudas, ¿no? Victoria romana, victoria epírota. El ejército de Pirro había perdido casi todo, Todo y hasta ¿vale? campamento, o sea. Todo. Sí, Dionisio nos dice lo siguiente, literal, habían perdido tiendas, animales de carga, esclavos y todo su bagaje. Acamparon sobre un lugar elevado donde pasaron la noche siguiente al raso sin estar equipados, sin asistencia y sin contar con el alimento necesario, hasta el punto de que incluso perecieron muchos heridos que todavía podrían haberse salvado si hubieran recibido auxilio y cuidado. Ujú. O sea que, ojo con el movimiento de los romanos, ¿eh? Alguien podía pensar, atacar un campamento, pues qué más da, no importa nada. Pues mirad lo importante que fue. O sea que sí que tuvo unas consecuencias para el ejército de Pirro, ¿vale? Bueno, sobre el tema de la victoria que decíamos, pues La las famosa fuentes... victoria pírrica. Correcto, es este momento, ¿no? Porque las fuentes tienden a considerar que fue el vencedor Pirro basándose sobre todo en el relato de Plutarco, ¿vale? Y dice Plutarco que los romanos sufrieron 6.000 bajas, mientras que Pirro perdió 3.305 hombres, ¿vale? Dionisio, por su parte, nos dijo que las bajas fueron similares en ambos bandos. Pero ya os hemos dicho antes que Roma tenía la capacidad de crear y crear y crear ejércitos. Pirro no tenía esa capacidad. Entonces, si las bajas fueron esas o fueran equilibradas, para Pirro fue un duro golpe, ¿vale? No es lo mismo estar lejos de tu tierra, donde no puedes recibir refuerzos, que Roma, que tiene un constante degoteo de hombres que están dispuestos a luchar, ¿vale? Entonces, sabemos que Plutarco se basó a dar esas cifras en Jerónimo de Caria, que ya dijimos anteriormente en el programa anterior, que había sido una fuente coetánea. En cambio, Dionisio no. Por eso, a mí me parece más fiable los datos de Plutarco en este caso, ¿no? Aunque los datos no son concluyentes, y más si tenemos en cuenta la frase que Plutarco pone en labios de Pirro, ¿no? Que es esa famosa que dice: una victoria más sobre los romanos y estaremos completamente perdidos, Ujú. ¿vale? Eso es lo que se llama victoria pírrica. He ganado, pero a un coste súper alto. Esto es la victoria pírrica. La victoria pírrica significa vencer, pero las pérdidas que tú tienes son tan elevadas que no podría no considerarse incluso una victoria, porque Sí, sí. has conseguido algo, pero a un coste tan alto y tan elevado que es que te ha dejado totalmente tocado, ¿no? Y eso es lo que decía Pirro. Si cada vez que me tengo que enfrentar a Roma tengo que perder tantos hombres, a la tercera que haga ya no voy a tener hombres, ya me van a vencer, pero porque realmente van a ser más que yo, porque si el enemigo no deja de recibir Ujú. refuerzos, esto va a ser
un constante de goteo. Y entonces Pirro en este momento se plantea las cosas o hace un replanteamiento de hasta qué punto esta aventura se ha convertido en mi tumba, ¿no? Sí, En sí. la tumba de mis hombres, porque realmente estoy perdiendo muchas tropas aquí y no queda muy claro si esto es bueno o no es bueno, ¿no? El resultado de Ausculum hay que decir que es poco concluyente, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta también lo que acontecería después, ¿no? La situación parecía estar en un punto muerto y lo que hace Pirro, obviamente, basándose en estos resultados, pues lo que hace es retomar las negociaciones para intercambiar prisioneros a la vez que se busca por establecer algún tipo de tratado de paz que permita por lo menos respirar un poco, ¿no? La situación es crítica y lo que se interesa es que también pues que ambos bandos pues tengan un respiro, ¿no? Y eso quizá los romanos también en este caso lo agradecerían, ¿no? Y es entonces cuando aparece el siguiente reto, ¿no? Porque ya nos dijimos en su día que que Pirro destacaba precisamente por ser un aventurero, ¿no? Y a veces piensas, joder, el que mucho abarca a poco aprieta, ¿no? O Bueno, sea, si en quieres vez de llegar dar a un todas paso, va a dar un partes. pequeño saltito, ¿no? Claro, porque dices, hostia, si tengo la situación aquí, ¿qué hago? Firmo una paz, una tregua, un tratado y en vez de recuperarme lo que hago es meterme en otro fregado, porque es que eso es Mm. lo que hace Pirro. Realmente, en este momento es cuando le llega la información desde Sicilia, ¿no? Que las ciudades griegas de Sicilia pues están buscando ayuda para luchar contra los cartagineses. La isla de Sicilia, pues la parte occidental está controlada por los cartagineses, la parte, digamos, suroriental está controlada por las ciudades griegas y en el norte, en la parte nororiental, están los mamertinos. Los mamertinos son esos mercenarios de la zona de Apulia, de Lucania y tal, que había contratado a Agatón, el tirano de Siracusa, pues para ayudarle en sus guerras y que cuando Agatón murió, que murió no hacía mucho, pues lo que hacen esos mamertinos es decir, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros nos quedamos sin rumbo, sin ciudad, sin señor a que servir, pues venga, vamos a arrasar aquí ciudades y nos asentamos en la parte nororiental y controlamos el estrecho de Mesina, que eso es muy Ujú. importante, un punto estratégico súper importante de la isla de Sicilia, es el paso Escila y de Charybdis, la Sicilia. famosa Escila y Correcto. Charybdis de la Odisea. Correcto, correcto. Entonces, Pirro, pues se le llega esta propuesta, ¿no? Y obviamente es tentadora, ¿no? Pero es que además no es todo esas noticias que le llegan, sino que además en Macedonia, por esas mismas fechas, recibe la noticia de que Ptolomeo Cerauno, el rey de Macedonia, había sido derrotado y muerto por los gálatas, por los galos, ¿vale? Y se le abría entonces una posibilidad también más cerca de su reino, algo que parecía tener pendiente desde hacía tiempo. O Mm. sea, acudir a Macedonia, aquel reino que él consideraba suyo y que había tenido en su poder durante un tiempo y que le habían arrebatado los diadocos, ¿no? Varios diadocos, ¿no? Recuérdate, desde Demetrio hasta Lisímaco. O sea que la situación se le abría un debate, se le planteaba un debate, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a Sicilia? Ayudo a Siracusa y a la liga esta de ciudades griegas contra los cartagineses, o me voy al Épiro y aprovecho y entro en Italia, en Macedonia, o me quedo en Italia, porque claro, es que tú imagínate a los tarentinos viendo al tipo este que está haciendo las maletas para irse a otra parte. Dice, Sí, pero a sí. ver, nosotros te hemos hecho venir aquí para que nos ayudes y Nos ahora dejas te tirados. marchas. Y ahora nos dejas tirados aquí. No, no, que voy a por tabaco y ahora vuelvo, no os preocupéis, ¿sabes? O sea, imagínate al Pirro haciendo bueno, exponiendo no os preocupéis que volveré, ¿no? Lo que pasa que, claro, que la decisión era complicada, ¿no? Tenía un compromiso con los griegos del sur de Italia que debía cumplir, pero ¿qué camino elegir? Pues obviamente el que escogió fue el de los siracusanos y desplazarse a Sicilia, ¿no? Y allí pues sabemos que los cartagineses, que por aquel entonces, ojo al dato que os voy a dar ahora, esto ya, imaginaos, eran aliados de Roma, Ujú. estaban aliados con Roma. Es más, los cartagineses lo que querían era retener a Pirro en Italia. No les interesaba que fuera Pirro a ayudar porque sabían que había derrotado dos veces a Roma. Y dices, hostia, pues si nos trae aquí a Pirro, viene este hombre con sus ejércitos, cruza y ayuda a los griegos sicilianos, nos Ujú. van a expulsar rápidamente, ¿no? Entonces lo que hacían fue, los cartagineses enviaron una embajada a Roma para ofrecerle hombres y naves para retener o para continuar las hostilidades contra Pirro, ¿vale? En Italia, para que no cruzara. Pero claro, los romanos dijeron, bueno, a nosotros ya nos va bien que se vaya, ¿sabes? Es Sí, que sí. aquí cada uno mira por lo suyo, ¿eh? O sea que si te fijas es Somos un aliados, pero bueno, equilibrio este enemigo no es común. correcto. Ahora, por ahora, mira, no me interesa también, cada uno tenía sus historias, ¿no? Bueno,
Lo que hizo fue entonces Pirro es decirles a los tarentinos, dijo, no os preocupéis, la zona está controlada, he firmado un acuerdo con Roma, no era un tratado de paz oficial tampoco, no había nada escrito de manera oficial, pero sí que les decía o les dijo que no se preocuparan, que dejaría unas guarniciones establecidas en las ciudades, que dejaría a uno de sus hijos allí controlando la situación y que él, cuando acabara de controlar la situación en Sicilia, pues volvería. Pero su idea iba más allá, Ujú. no os lo perdáis. Él es que le tenía ganas a todo el mundo. O sea, quería atacar a los macedonios, quería atacar a los romanos y luego se centró en los cartagineses. Y lejos de eso, su intención, obviamente, no era quedarse con Siracusa, con Sicilia y controlar Sicilia, sino que su intención última era encontrar que Sicilia fuera un punto, una cabeza de playa para llegar al norte de África y atacar a la propia Cartago. Esto lo veremos con el paso de las operaciones, ¿vale? Porque no es una cosa que suceda de un día para otro, pero sí que es verdad que su objetivo era mucho más ambicioso. Ya dijimos en su día que era un aventurero, pero claro, el que tanto abarca, ya lo Ujú. hemos dicho antes, un poco aprieta y eso es complicado y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Bueno, sabemos que llegó a Siracusa y que Siracusa también estaba pasando pues, por una situación complicada. Había, desde la muerte del tirano Agatocles, pues se había abierto un conflicto armado, una guerra civil entre dos bandos, uno liderado por un tal Tenón y otro por un tal Sóstrato, y ambos pidieron al rey de Siracusa, al rey de Epiro, que les ayudara y que arbitrara en la contienda. Ya sabemos que los griegos son mucho de arbitrar y los romanos más de hacer, ¿no? Entonces, Ujú. aquí en este caso sí que es verdad que le pidieron que fuera para allá y, bueno, lo bueno de todo esto es que él, por parte de su esposa, estaba emparentado con el tirano Agatocles, o sea, que tenía ya también una línea de la que tirar. Aquí todo es muy endogámico, si te fijas, todos están muy emparentados con todos, ¿no? O sea, Sí, sí. los griegos son muy así, ¿no? Entonces, él tirando de ese lazo de sangre, Bueno, pues y lo esto es que más hizo porque fue, son todos como herederos, ¿no? De claro, Alejandro, entonces, bueno, entonces. correcto, aquí hay un lío montado que no veas. Pero bueno, a él le fue bien porque lo que hizo fue reclamar, ¿vale? Ir allí y aprovechar y reclamar, ¿vale? Pues es que ya que estoy, vengo, os traigo un ejército, os ayudo con los cartagineses, mantenemos también a raya a los mamertinos y ya que estoy aquí, pues hombre, yo soy el rey del Épiro y tengo pues como diríamos, soy legítimo, tengo unas cosas aquí que por tema de sangre y por tema de familiar por parte de mi esposa, pues me unen a Siracusa, ¿no? Ujú. Entonces, Aquí antes de que avances, dime. recomiendo a la gente ver el programa Sicilia en llamas, que tiene que ver con un poco la parte siciliana de la guerra del Peloponeso. Pero bueno, Mm, lo recomiendo que lo vean. Es Sicilia en llamas, Esparta versus Atenas, porque salen ciudades o polis de estas que estamos ya hablando hoy. Hoy vamos a hablar de la evolución de esas ciudades, colonias griegas que se crearon en la época clásica en Sicilia. ¿Vale? Lo digo para que quiera saber más, Sicilia en llamas, con mi amigo Juan Luis Gomarollos. que se entiende un poco más el concepto del conflicto este entre Sicilia, Ujú. entre griegos en Sicilia y luego por qué los cartagineses también entran ahí, porque siempre será un territorio de disputa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, desde tiempos ancestrales, desde ese tiempo de las guerras del Peloponeso, pues imaginaos todo lo que ha transcurrido, ¿eh? Estamos casi pues 2 siglos después y todavía Sicilia sigue siendo un campo de batalla terrible, ¿no? Hay que Donde los recordar cartagineses, su posición estratégica, ¿no? En mitad del Mediterráneo, eso ya lo primero que le da un valor. Pero sobre todo esta isla triangular, ¿no? Trinoquis, no me acuerdo cómo se llama el mismo, Trino, no sé qué. Eh, Tiene un valor porque era el granero. O sea, tiene unas llanuras, es verdad que es montañosa, pero tiene una zona de llanos muy rica para los cereales, ¿no? Y durante mucho tiempo, cuando se convierta posteriormente en provincia romana, es el granero de Roma, donde se produce una gran rebelión de esclavos. esclavos dedicados a la agricultura. Esto es importante porque para los cartagineses era también su granero. Correcto, correcto. Todos sacaban grano de allí, o sea Mm. que era muy importante el valor estratégico que tenía. Bueno, pues antes de cruzar a Sicilia, pues sabemos que Pirro pues, tenía que cerrar ese acuerdo con los romanos, ya que dejar su retaguardia descubierta pues, no era una opción demasiado inteligente, ¿no? Así que a principios del año 278
consiguió acordar una tregua con Roma, lo que no significó en ningún caso una paz formal, en este caso. Pero bueno, menos da una piedra. Y en ese caso, pues de esta manera podía centrarse en su nueva campaña, en su nueva aventura. Antes de marcharse a Tarento, ya os he dicho que dejó a uno de sus oficiales al mando de la ciudad y varias guarniciones en otras ciudades griegas del sur de Italia. Y eso también parece que no gustó demasiado a sus socios griegos, ¿vale? Que se sintieron abandonados y obviamente pues les dejaba a su suerte también frente a los romanos. Por muchas guarniciones que le hubiese dejado o muchos hombres que hubiese dejado allí, él se llevaba el grueso del ejército. ¿Y para qué dejaba guarniciones en las ciudades? ¿Para controlar a los romanos o para controlarlos a ellos? Claro, Ambos es que dos. esto es, llámalo tonto, ¿no? O sea que, bueno, poco pudieron hacer. Tampoco hubo opción a hacer otra cosa. Pirro estaba decidido a mantener la presencia en el sur de Italia y su intención era volver más adelante de nuevo para proseguir con lo que había comenzado contra Roma, ¿no? O sea que lo de Sicilia podría considerarse pues, un pequeño paréntesis en la campaña contra los romanos, ¿vale? Bueno, mientras tanto, pues los cartagineses ya hemos dicho que no se quedaron ociosos y que movieron sus hilos, ofrecieron una flota de 120 naves al Senado para bloquear el estrecho de Mesina. Y ese tratado, ya se curaron un poco en salud también los cartagineses, incluía una cláusula por la cual había un compromiso de ayuda mutua llegado el caso de ser atacados por los enemigos comunes, ¿no? Los púnicos aportaban la flota, ya que era muy superior a la romana, y las condiciones eran más desfavorables para ellos, porque Roma estaba lejos, tenía que cruzar el estrecho y si tenía que enviar tropas de infantería, pues no sería una cosa rápida de hacer, ¿vale? Bueno, esto es curioso porque justo antes o unos años antes de que ambas potencias se ensalzaran en una de las grandes guerras, mayores guerras que habría en el mundo antiguo en el Mediterráneo, pues parece ser que fueran aliadas. O sea, o quizá lo que vendría después vino un poco causado por el desacuerdo o porque los romanos no les ayudaron como debieron. O sea, ver a saber las rencillas que saldrían desde aquí, ¿no? Lo que sí que es verdad es que luego Pirro también Plutarco pondrá en la boca de Pirro una frase que cuando se marche de Sicilia, que también será un poco de augur, ¿no? Luego la decimos, no nos adelantaremos tampoco. Cuando se marche de Sicilia la nombramos, ¿vale? Bueno, sigamos con Pirro. Este hombre tenía las ideas claras y aunque los cartagineses también trataron de disuadirle, pues él hizo caso omiso y pese al bloqueo del estrecho cruzó al otro lado e inició su aventura siciliana, ¿vale? Y a medida que iba avanzando hacia Siracusa, pues todos los gobernantes de las ciudades griegas pues le juraron lealtad y le ofrecieron pues lo que él quería, hombres y recursos. Llegó a Siracusa antes de que sus enemigos pudieran organizarse y los cogió por sorpresa y eso le permitió romper el asedio a la ciudad y salvarla, que estaba siendo en ese momento asediada por los cartagineses. O sea que realmente llegó en el momento óptimo, en el momento justo, y sorprendió a sus enemigos por la retaguardia y pudo romper el asedio. Y lo que hicieron los cartagineses, que eran superiores en número, pero al verse rodeados, pues lo que hicieron fue retirarse de Siracusa y se desplazaron hacia la parte occidental de la isla, la que ellos controlaban, ¿no? Y una vez se marcharon, pues Pirro siguió con la suya, reclutando tropas entre las ciudades griegas y aumentando de esa manera sus efectivos. Y llegó a formar un ejército de más de 30.000 infantes y de 2.500 efectivos de caballería. La ¿Vale? mayor parte de infantería sería infantería Claro, sí. griega, ¿no? Claro, él se trajo lo poco que Mm. tenía, lo poco que le quedaba o lo poco que se quiso llevar, porque también tuvo que dejar Italia protegida, ya lo hemos dicho antes, y empezó a reclutar de todas las ciudades griegas de la zona, ¿no? Entonces formó un ejército bastante importante. Digamos, él era el cimiento unificador y el que le daba el prestigio a la moral, ¿no? Es decir, Correcto. esta gente a lo mejor por separado ni se hubiesen unido porque los odios internos a lo mejor eran superiores al enemigo común, ¿no? Claro. Y después, con este personaje, da fama, da incluso, bueno, tácticas de combate, pero no es un ejército épiro. No estamos aquí, No, estamos viendo que ya desde que llega a Italia el elemento indígena es muy importante, pero aquí ya es esencial, ¿no? claro, correcto. Aquí la parte pirota, tú imagínate que tú recuerdas que en Ausculum le quedaban 16.000 infantes Ajá. falangitas. O sea que algunos, bastantes, por no decir una parte los perdería, otros los dejaría destacados en la ciudad y a lo mejor aquí, quién sabe, se llevaría 3.000, 5.000 o 4.000, 6.000, sí, con sí. mucho. No creo que demasiados más, ¿vale? Entonces, el plan pues no resultó tan malo, ya que pronto pues recibió recursos por parte de esos griegos sicilianos y se puso en marcha contra los cartagineses. Y a su favor, pues debemos decir que obtuvo
obtuvo éxitos muy importantes contra los púnicos y los obtuvo de una manera bastante rápida. Conquistó la ciudad fortificada de Érice, una de las fortalezas más inexpugnables que estaba en la parte noroccidental de la isla. O sea que entró en territorio cartaginés, se metió hasta el fondo de allí y puso a los cartagineses contra las cuerdas, hasta el punto que conquistó casi todas las ciudades, excepto Lilibeo, que era la ciudad más importante, uno de los centros más antiguos de la propia isla. Pero Érice era una ciudad muy importante, muy bien amurallada, muy bien protegida, y lo que hizo aquí, que ya nos lo relatan también las propias fuentes, ¿no? Que nos dicen que él mismo encabezó el asalto a las murallas, fue el primero que subió por las escaleras de asedio, por las escalas, el primero que entró y puso pie en la muralla enemiga y que fue derribando enemigos a un lado y a otro de la muralla y los fue tirando, ¿vale? Y obviamente pues esa gesta habría que haber estado allí para saber si la hizo o no, ¿vale? Pero, evidentemente, Pirro sí que sabemos que era un echado para adelante, porque combatía al estilo Alejandro y de Filipo y todo, en primera línea, no se ocultaba ni se escondía, ya lo hemos visto, que fue herido varias veces en combate, tanto en Ausculum como en Heraclea. O sea que se las vio y se las deseó. No era un cobarde, evidentemente, esto queda claro y Sí, sí. está más Mira, por que ejemplo, demostrado. para ver estas campañas sicilianas y ver un poco cómo eran las ciudades, porque eran ciudades muy bien guarnecidas, os recomiendo la revista Despertaferro, el número 51, que se llama Pirro, segunda parte, El ocaso de un aventurero. Y ahí cuenta parte de sus campañas sicilianas y hay un artículo sobre la arquitectura militar en Sicilia. Y ahí lo veis Pues muy perfectamente. interesante. Os recomiendo, bueno, a mí Despertaferro es la Es un mejor referente revista que para hay nosotros. en español y bueno, tengo la suerte que confían en mí y me mandan las revistas para que yo les eche un vistazo. O sea, para que haga también un poco de promo, ¿no? Es decir, soy de lo que en teoría ahora está mal visto, ¿no? Un influencer de historia, pero tengo que siempre reconocer que el trabajo de Despertaferro, aunque no Muy fuese, bueno. digamos, me regalasen la revista, eh, yo siempre hablaba de él anteriormente. Me acuerdo que empezaron el proyecto casi a la vez que el mío, que el blog. Y mira dónde están ellos y dónde estoy yo. Bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, no te puedes quejar. No, no, A ver, no, no, es no cierto. estás al nivel de ellos, pero es que esta gente Sí, reúne un elenco de profesionales en todos los sí, sí, lo hace muy aspectos, bien. tanto investigadores como ilustradores, como tiene un equipo detrás importantísimo y sí que es un referente. Yo porque tengo el escritorio, o sea, lo que es la librería la tengo aquí detrás de mi Sí, ordenador, sí. ¿no? Vas a tener Pero que tengo, cambiar, vas a tener que cambiar la correcto, pantalla. al revés, lo Sí, tendré que sí, yo lo poner al haría, revés. ¿eh? Sí, pero bueno, es que el fondo que tengo no es muy bueno, pero bueno, realmente sí que es verdad que todo lo que tengo aquí, el gran grueso de mis estantes están compuestos por revistas de Despertaferro, o sea, Mm, estaba suscrito al de mm. Antiguo y Medieval y las tengo, las de Pirro, las de Alejandro, o sea, tengo un montón, las de la Legión Romana, las tengo todas, los especiales que hacían y me parece pues una revista no extraordinaria, lo siguiente, Sí, sí. el nivel siguiente, o sea, una fuente de información que para qué quieres manuales y ensayos de historia teniendo a esta gente, No, no, porque no. son Yo muchas veces cuando auténticas cojo la revista eminencias. del número que voy a hablar, esta vez no me dio tiempo a releerlo, porque los de Pierro sí que los leí en su tiempo y Ujú. están aquí arriba, en una parte de arriba de leídas, pero donde tengo todas las que tengo que leer es en el salón, en una mesa de estas que tiene como para meter revistas. Dije, bueno, aquí A ti te meteré. pasan todas, ¿no? No solo las de antiguo y medieval, te Sí, sí, pasan por todas. suerte, si os fijáis, siempre estoy con ella en mis manos. Sí, sí, sí. Lo que Claro, o pasa sea es que que no me pasan tiempo para leerlas. bueno, pero eso tienes que decirlo. Oye, cuando me paséis esto, me lo pasáis ya con el tiempo necesario para Claro, claro, poder me leer, hacéis porque la vida no me un da. paréntesis en mi vida. Correcto, correcto. Sí, sí. Pues Sí, muy interesante. para mí es un muy buen artículo ese. Y hay unas infografías muy buenas para ver cómo eran esas ciudades antes. Interesantísimo. Bueno, se dice que tras esta hazaña, pues los griegos sicilianos le ofrecieron la corona de la isla, aunque eso ya, pues a mí me extraña un poquito más, ¿no? Pues no Mm, es que fuera muy común entre tiranos tener reyes en esa zona, ¿no? No veo yo a que subieran tan arriba. A lo mejor es que él dijo, o me hacéis rey o me voy, ¿no? mm, Pero él ya era rey del Épiro, ¿no? Lo que quería ahora es ser rey de Sicilia. O sea, imagínate, él pensaba más allá, a lo grande, ¿no? Tenía esa mentalidad un poco helenística varios de reinados, sí, Alejandro. sí, sí. Sí, Claro, tener un imperio, fundar un imperio epírota o algo, ¿no? Quería reinar en Sicilia, en el sur de Italia, en el Épiro, y irse hacia el norte de África y también sí. conquistar Aquí Cartago, hay ¿no? una figura que es muy típica de este periodo, ¿no? Que es el Basilei, que Mm, no es el término rey, sino Basilio, en el que tenía, si no recuerdo mal, si me pinza la pinza, porque esto lo estudié en la carrera y son muchos años,
el Basilei tenía como símbolo de su poder no una corona, sino una cinta. Sí. Una cinta en la cabeza, tenía una lanza y una manzana en una esfera que aparece en muchos sitios. Eran los tres símbolos del Basilei. Vais si encuentro algún Basilei o Épiro como Basilei y os lo enseño. Porque era la forma que tenían los griegos de hacer reyes. Tampoco era muy habitual en ellos cuando se hace el paso, ¿no? de Macedonia, sí. Pero cuando desaparece en estas reinos pequeñitos empieza a aparecer la figura del Basilei como una especie de distinto al rey, ¿no? Es un rey al final porque es casi un poderoso, pero lo contradicen con el tirano, ¿no? No es algo malo, sino es algo Mm. bueno, ¿no? Y a lo mejor él lo que quería ser era Basilei. Bueno, la cuestión es que él dice que le ofrecen esa corona y en este punto las fuentes nos relatan que se la entrega a uno de sus hijos, a Heleno, ya que él pretendía la corona de otro lugar, que era la de Italia. Pero bueno, eso es de por sí ya una parte que hay que echarle también imaginación y tampoco está muy documentado ni está muy detallado, entonces tampoco lo podemos afirmar. Sí que es verdad que lo que había conseguido en Sicilia pues era una gesta muy importante, o sea que también es verdad que los griegos habían sacudido casi el yugo de los cartagineses, que los habían relegado solo a la ciudad de Lilibeo. O sea, imagínate lo importante que era esto, lo que había conseguido Pirro en este tiempo que había estado en Sicilia. O sea, que también es verdad que podían estar agradecidos con él. Había conseguido en Sicilia lo que no había conseguido en Italia, que en Italia sí que había mantenido un poquito a Roma a raya, pero la cosa estaba muy en tablas. Aquí, en cambio, se había impuesto casi totalmente a los púnicos. O sea, que esto era importante, ¿no? Y tras esas victorias, los cartagineses parece ser que le ofrecieron incluso una alianza a Pirro, saltándose pues, lo que habían firmado recientemente con Roma. Pero no sabemos por qué Pirro la rechazó, perdiendo de esa forma, pues quizá una gran oportunidad de tener un frente común contra Roma. Porque imagínate que en ese momento salía con Cartago y el Épiro y las ciudades sicilianas y Mm. las ciudades italiotas, todas hacen un frente común contra Roma y aprovecha esa gran flota cartaginesa. Hostia, ¿por qué? Porque su intención era otra. Él era atacar a Cartago, a la ciudad de Cartago, o sea, que la capital. Él tenía otra intención, ¿no? Entonces, si hubiese confluido ahí todas esas fuerzas, quizá Roma lo hubiese pasado un poco mal. Yo me imagino a los senadores romanos recibiendo esas noticias y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a enviar ayuda a Cartago, no va a ser que ahora se nos junten todos contra nosotros. O sea, que imaginaos, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Bueno, pues en lugar de aceptar ese tratado con ellos, lo que les sugirió es que abandonasen todas sus posesiones en la isla y que regresasen al norte de África. Y yo imagino que también los griegos sicilianos tuvieron algo que ver en ello, ¿no? Diciendo, hombre, ahora que ya estás tan cerca, que lo has conseguido y que los tienes ahí en Lilibeo, que los tienes ahí recluidos en la ciudad de Lilibeo, pues oye, no les des la oportunidad de resarcirse o de tener un resquicio por el que salirse, ¿vale? Entonces, Pirro, en el 276, o sea, esta aventura del 278 al 276, ya sabemos que casi en estos 2 años pues consigue prácticamente toda la isla y lo que hace es dirigirse hacia la ciudad púnica de Lilibeu, ¿no? Quizá un poco empujado por esas ciudades sicilianas que le dicen, oye, venga, vamos a darles el golpe final a Mm. los púnicos. Y lo que hacen es someter a la ciudad, a la plaza, a un largo asedio. Y cuando parecía que todo iba bien y que iba a someterla, pues los defensores recibieron ayuda por mar. O sea, el propio Senado cartaginés lo que fue, o lo que hizo fue enviar un contingente de naves con tropas, con habituallamiento y todo proveniente del norte de África y reforzó las defensas de la ciudad de Lilibeum. ¿Por qué? Porque sabía que si perdía allí Lilibeum ya se iba a acabar todo. Entonces, perdería la poca influencia que le quedaba en Sicilia. Mm. Y era muy importante y por eso aunaron esfuerzos, se apretaron el cinturón y lo que hicieron fue enviar unos refuerzos que sirvieron para repeler el asalto final de Pirro, ¿no? Y eso supuso pues un traspiés muy duro para el rey del Épiro, que se vio obligado a levantar el asedio tras sufrir muchísimas más bajas de las que creía, ¿vale? Y obviamente pues la buena estrella o esa estrella que había iluminado el firmamento y su cabeza pues se apagó, Mm. ¿vale? En ese momento en Sicilia la situación se tornó un poco más complicada. Los griegos, esa derrota molestó sobremanera a todos los griegos y el propio Pirro dicen que en ese momento fue cuando dijo que se enfadó muchísimo y decidió que lo mejor iba a ser construir una flota
y atacar directamente Cartago, ¿vale? Como estaban enviándole refuerzos y Lilibeo no iba a caer, pues para qué perder tiempo en Lilibeo, ¿no? Voy a ir a Cartago y voy a destruirla. Y eso, obviamente, pues a los sicilianos, a los griegos sicilianos, no les gustó, pues porque empezaron a ver que este hombre ya empezaba a molestar un poco en Sicilia, ¿no? A ver, este viene aquí, le hemos dicho que nos ayude, deja aquí a los cartagineses en Lilibeo, no retoma el asedio y ahora dice que quiere irse a Sicilia y Hay que al se norte de centre, que es África. un poco hiperactivo este hombre. Claro, ¿y qué quiere? Que le paguemos nosotros la flota, ¿no? Porque no la va a hacer él. O sea, que eso qué va a decir, que nos va a suponer más tributos, más esfuerzo, más hombres, construirle barcos, más recursos. Digo, pero este tío que ha venido, o sea, no acaba ni una, ¿no? O sea, todo lo deja a medio hacer y el tío ya está pensando, no acaba en Sicilia, ya está pensando en irse al norte de África. Entonces los griegos empezaron a molestar un poco, los griegos sicilianos, ¿vale? Y obviamente, pues lo vieron más como una molestia y urdieron un plan para enviarlo de nuevo a Italia, para sacárselo de encima. O sea que comenzaron a rebelarse contra su presencia, poco a poco fueron acabando con las ganas del rey epírota, que cansado de las desafecciones, porque empezaron a desertar, a dejarlo un poco de lado, y además le hablaban muy mal, le hablaban con desprecio, no lo trataban con la educación que él creía que merecía, después de todo lo que había hecho por ellos, así que lo que dijo, pues sí, pues aquí os quedáis con los cartagineses, ¿vale? ¿Verdad que me llamasteis para ayudaros? No me habéis apoyado lo suficiente, os estáis rebelando contra mí, pues ahora os coméis el marrón vosotros. Eso Pues es la lo que verdad les que me digo. marcho. Aquí os quedáis, ¿vale? Me voy a por tabaco, ¿no? Me voy a por tabaco a Sí, Italia, sí. ¿no? Lo mismo que les dije a los tarentinos, pues os lo digo a vosotros, ¿no? Aquí os quedáis, ¿no? Y claro, en este momento, pues coincide o coincidió de nuevo con otra petición de ayuda por parte de los aliados italiotas, que en este punto pues estaban pues un poco ahogados. Roma obviamente no se había quedado con las manos cruzadas mientras Pirro estaba en Sicilia, sino que había aprovechado también para ir avanzando, para ir acumulando, para ir hostigando, para ir saqueando, y los tarentinos y los griegos del sur de Italia pues habían aprovechado este momento de flaqueza en Sicilia, de debilidad también y de poco buen trato que tenían un bando con el otro, o sea, los griegos sicilianos con Pirro, pues para enviarle una petición de ayuda diciéndole, oye, Pirro, vente para acá que esto se está complicando, ¿eh? Que aquí nosotros fuimos los que te pagamos primero. Y en ese momento también es cuando se pone en su boca esa mítica frase que dice las fuentes que dijo Pirro, dijo, qué buena arena de combate dejamos aquí para los romanos y los cartagineses. Eso puede ser un presagio de lo que sería la primera guerra púnica, que como sabéis fue el campo de operaciones, pues fue Sicilia también, ¿no? Sí, sí. Y Eso bueno, daría esto para también hacer otro programa un día sobre... Ahí correcto, pues tenemos para tratar en profundidad esas guerras púnicas que son muy interesantes y tampoco hay mucho ¿no las realmente. has tratado tú estas, ¿no? En No, el todavía no, canal. todavía no. No, no, Oh, bueno, pues no. me las pido. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues sí, esto es un augurio, ¿no? Pero esto obviamente pues podría responder a una frase esgrimida muy posteriormente, ¿no? Seguramente después de las guerras púnicas, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy romántico, ¿no? Muy, muy épico, suena muy épico dicho así. Pero bueno, Pirro vuelve a Italia o decide volver a Italia. Pero claro, volver a Italia no va a ser una tarea muy sencilla, ¿vale? O sea, no se lo van a poner tan fácil. Ni los cartagineses, ni unos que estaban por ahí que hemos nombrado antes, que a lo mejor ahora no hemos comentado mucho, que eran los mamertinos, ¿vale? Mamertinos, ya hemos dicho que controlaban el estrecho, unos mercenarios del sur de Italia, lucanos, de Apulia, una mezcla, ¿vale? Que había ido a combatir a favor de Agatocles contra los cartagineses y que al morir Agatocles pues quedaron un poco como sin patria, sin dueño, sin amo, sin señor al que servir, y optaron por asentarse en la parte del estrecho, ¿vale? Y allí pues saquearon ciudades, incendiaron ciudades, tomaron ciudades, e incluso cuando Pirro estuvo luchando contra los cartagineses también le atacaron de vez en cuando por la retaguardia. O sea que los mamertinos eran gente dura, ¿vale? Eran hombres curtidos en 1000 batallas y no estaban para tonterías. Entonces, en este momento, pues Pirro, cuando decide hacer el cruce, lo que hace es, en otoño del año 276, embarca sus tropas y se dirige hacia el estrecho. Pero ¿qué se encuentra en el estrecho? Que cuando está cruzando con sus naves, una flota cartaginesa aparece por donde él no lo esperaba
y ataca a su flota por la retaguardia, ¿vale? Y en ese ataque, en ese cruce, dicen las fuentes que Pirro pierde más de 60 barcos. O sea, ojo, ¿eh? Estamos hablando de un ataque a gran escala, ¿vale? Los cartagineses, me pongo en su cabeza en ese momento y pienso, ahora te vas a comer todo lo que nos has hecho en Sicilia, Serás ¿vale? muy bueno con tus elefantes por tierra, pero por Correcto. mar Pero estamos por mar nosotros. te vamos a dar, pero duro, durísimo, ¿no? Es que le dan muy, muy duro. Y sabemos que Claro, cuando hablamos de 60 barcos hay que recordar que gran parte serían barcos mercantes de bagaje, transporte. sí, digamos, muchos eran de Sí, sí, bagaje, de avituallamiento y tal. sí. Pero bueno, que lo que se pudo llevar él de Italia, perdón, de Sicilia a Italia, pues sería un ejército muy, muy reducido en comparación con el que tenía allí, ¿no? Con esos 30.000 que seguramente fueron creciendo a lo largo de esas campañas en Sicilia, ¿no? Sí que es verdad que lo que hace es ir rápidamente hacia la otra parte de Italia, hacia la punta de la bota de Italia, allí a desembarcar, pero claro, es que esa zona hay que entender que los mamertinos controlaban la parte de Sicilia, pero controlaban también la punta de la bota de Italia, o sea, controlaban el estrecho en los dos lados. Entonces, Pirro huye como puede y desembarca lo más rápido posible en esa punta de la bota. Y allí, ¿qué hace? Que tal como desembarca, tienen los cartagineses que le han estado persiguiendo hasta la costa, y luego se encuentra que los mamertinos tienen un ejército de más de 10.000 hombres emboscado allí esperándole. Y tal como pone el pie en tierra, ¿vale? No hace más que avanzar unos pasos y de repente los 10.000 mercenarios le salen al paso, ¿vale? Entonces, ¿qué se encuentra Pirro? Que está rodeado, ¿vale? No puede volver a coger las naves porque está la flota cartaginesa merodeando por la zona que no le va a dejar continuar. No puede ir costeando hasta Tarento, ¿vale? Que recordad que Tarento está en el talón de la bota, ¿vale? Y ahora están en la punta de la bota. Tendría que hacer un recorrido muy amplio y sería hostigado constantemente por la flota. Y por otra parte, los mamertinos le están esperando y obviamente tiene que abrirse paso. Tiene que ir por tierra, ¿vale? Tiene que ir por tierra. Y ir por tierra pasa por enfrentarse al ejército mamertino, ¿vale? Ujú. Y esa batalla es muy dura, ¿vale? Es una batalla muy, muy dura contra los mamertinos. Es quizá, yo diría, una de las más duras a las que se tiene que enfrentar Pirro, porque tiene pocas tropas, las tiene muy cansadas, fatigadas, y lo que hace es abrirse paso a duras penas. Llega un punto incluso que parece ser que Pirro recibe otra herida y sus tropas se desmoralizan mucho. Y Ay, son a vas punto de recibiendo ser uno casi por sí, batalla. sí, sí, sí. Vale, eso quiere decir que el tío combatía en No, no, primera que está línea. en O sea, primera eso línea, le sí, 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 deja, sí, evidente. como Alejandro. Alejandro tuvo Sí, no sí, sé sí. cuántas heridas de guerra también. O sea, que en este caso sí que es verdad que Pirro parece que flojea, el ejército flojea, y en ese momento aparece pues una especie de escena también. Yo creo que esta también es un poco así para ensalzar la gloria y la grandeza de Pirro. Y es que se ve que parece que aparece un campeón o un luchador al estilo esta escena de Troya que Ujú. sale Bóreas ahí luchando contra Aquiles, ¿no? Que reta a Pirro y le dice, ¿dónde estás, Pirro, rey del Sí, sí, Épiro? sí. Sal de allí Algo que te muy quiero. habitual en el Mediterráneo, esos combates Correcto. entre Sí, héroes. combates singulares entre héroes, ¿no? Y le reta, y entonces Pirro, que estaba un poco ahí recuperándose del golpe que le habían dado, que se ve que le habían dado un golpe en la cabeza y estaba sangrando y tal, dice, ¿cómo? Apartaos, abrid las filas. ¿Quién es este tío que me desafía? Y se ve que incluso estando herido, apareció de entre los hombres, todos sus hombres ahí súper recuperando la moral y tal, y apareció, dice que tal como apareció, se enfrentó a ese hombre y cogió la espada con tal fuerza que le asestó un golpe en mitad de la cabeza al Mm. mamertino y lo partió por la mitad. Y dice que cayeron las dos partes del cuerpo divididas y bueno, y ahí, claro, los mamertinos ya se hundieron en la miseria y la moral de las tropas del ejército de Pirro subió tanto que arrasaron con el ejército mamertino. Bueno, Hombre, Francisco, ¿esto te lo a puedes ver, creer o si, no? a ver, con las espadas de esa época no lo veo. Tampoco. Pero bueno, a ver, si le das en el hombro y le bajas un poco el tajo, puede. Pero si ya le das cabeza arriba con el... Me parece ya con una espada láser todavía. Con el láser es más probable, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que esto es un poco la épica, ¿no? La Sí, sí, sí. épica del momento y No, le decir pudo que dar un buen Pirro tajazo, eso sí. que incluso en este momento se supo sobreponer, que dio la cara al frente de su ejército y por eso siempre tuvo lo que tuvo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es un hombre que siempre luchó al frente de sus tropas, que fue muy querido por los suyos y que en este caso
evidentemente su afán de querer controlar y de querer abarcar, pues a lo mejor le jugó esa mala pasada, ¿no? Y los demás lo vieron quizá como un acaparador más que como un gran rey, ¿no? Que es lo que fue, ¿no? Entonces, Mm. en ese momento, lo que pasa es que lo que hace él es ir avanzando por tierra y llega hasta Tarento, ¿vale? Y si te parece, pues lo dejamos aquí porque Habíamos podríamos dicho que entrar íbamos a ahora un poco hablar más. de Italia, Sicilia y la vuelta a Italia, pues la siguiente eh, entrega de la serie Las Guerras Pírricas. Sí, en la siguiente nos queda todavía mucho que hacer Mm. porque aún quedan cosas que hacer en Italia. Incluso después de Italia hay más. A ver si lo podemos finiquitar porque yo creo que con una siguiente Sí, entrega, yo creo que con una trilogía mejor que con una eh, tetralogía. sí, yo creo que sí que podremos. Sí, sí. Porque, bueno, después la gravedad, la ley de la gravedad vendrá a funcionar rápido y acortará su vida bastante. Ahí, hoy no estamos en directo. Por tanto, las preguntas que nos quieran hacer, que las hagan en los comentarios. Y ahí iremos respondiendo a las preguntas que nos vayan haciendo sobre este programa o sobre el anterior o sobre cualquier cosa que quieran de los libros, por ejemplo, de Sergio Alejo, en los libros que están a la venta en Amazon. Justo hoy íbamos a recomendar uno de ellos, ya lo estuve poniendo varias veces, Misiva de Sangre, está a la venta en Amazon como todos los demás. Por lo tanto, esta vez ya no sin recomendación, ya es una obligación comprarlo a través de los enlaces que pongo en la descripción de los programas, porque es la única forma de comprarlos. Como se venden en Amazon, pues ya que estáis, entrad por mi enlace, que así me ayudáis también un poco a mí en el mantenimiento de este proyecto. Pues Misiva de Sangre. No va justo esta guerra. ¿En qué época se mete este libro de la tetralogía? ¿Es el Este primero? empieza, este empieza en tiempos al inicio de las guerras cántabras, o sea Mm. que en épocas de Augusto, ¿vale? Y después de las guerras civiles, de la última batalla de Actium, pues cuando Augusto reestructura toda su república, la hace a su manera, la hace a su gusto y empieza su campaña contra las tribus astures y cántabras y en el 27, o sea, 27 antes de Cristo. Y bueno, es una tetralogía, pero va a ser pentalogía, Ah, vale, porque vale, vale. está en abril, si todo va bien, para mediados de abril ya estará disponible la quinta entrega. O sea que imaginaos, tenéis una historia súper larga. Si empezáis con Misiva de Sangre, que la tenéis a precio de oferta ahora, está en Amazon en la versión digital, está a 3 euros solo, o sea, la Mm. tenéis a mitad de precio. Eh, Podéis tener un recorrido de obras brutales. Y además, como Amazon va promocionándolas, hace unos meses estuvo la segunda parte también en oferta. Me parece que el mes que viene o el otro saldrá la tercera entrega también en oferta. O sea que si estáis atentos podréis coger las ofertas de Mm. esta pentalogía, que va a ser pentalogía, y vais a disfrutar muchísimo porque empieza en el año 27 y ahora ya estamos ya os digo que voy desde el año 27 y ya estamos casi en el año 23, 24, Mm. 23 y ya estamos en Roma. O sea, que imaginaos, o sea, el recorrido que van a hacer los personajes y que va a hacer la historia. O sea, es una trama de conspiración, de conjura, de guerra, donde hay una narración bélica de los hechos acontecidos en Hispania, en esas guerras de conquista de la zona de Cántabra y Astur, y todo protagonizado por Tito Valerio Nerva, ¿no? Las crónicas de Tito Valerio Nerva es el título de la saga y es un protagonista que sirve en la Cuarta Legión Macedónica Mm. y que veréis que va estrechamente vinculado a la figura del propio Augusto, ¿no? Que se creará un vínculo entre ellos bastante estrecho y será como se convertiría casi en su protector, ¿no? En Sí, el sí. hombre que tendrá que velar por él. O sea, imaginaos todo el recorrido, ¿no? Desde Hispania hasta Roma, ¿no? Un legionario empieza de la nada y se convertirá casi en un guardia personal. Y es aquí un poco donde empieza el nacimiento de la Guardia Pretoriana, ¿no? De esa Mm. primera Guardia Pretoriana de Augusto. Y Tito Valerio Nerva es uno de los protagonistas de ese evento. ¿Y por qué se crea esa Guardia Pretoriana? Pues por todo lo que acontece alrededor de la Lo figura de iremos Augusto. viendo en el libro. En el caso, por ejemplo, estás hablando de tetralogía, pentalogía. Yo, una de las novelas saga, que empecé a leer mucho eran las de Simon Scarrow, ¿no? Sí, este Que tiene un yo quedé montón. en el 13, pero ya están en el 20, o sea que no hay límite. Ah, va por el 20 ya. Bueno, no sé, 19 o 18, una burrada, espera, te lo busco ahora mismo. Yo me leí Po- los 3 o 4 primeros y están muy bien, está muy bien, todo se ha dicho, pero si tengo que llevar hasta 20 con Valerio Nerva, no creo que llegue, ¿eh? Yo me quedaré 5 o 6, no creo que llegue, que A ver, supere espera. demasiado. Yo creo que es. Espera, yo vi un número muy alto, espera. Yo había visto un 14 o un 15 No, de la ese yo saga, o creo que sea. eso ya está superado ya.
Sí, jolín, pues sí que voy tarde. El 20 justo. 20. Sí, sí, sí. Usted tiene El tiempo, 20 escato, es... para escribir. No, vive solo de esto, claro. Claro. El truco. La gente piensa que yo vivo de esto, ¿no? Yo tengo un trabajo de mañana, estudio, lo que pasa es que ya no tengo ni un minuto para ver la tele. La tele es esto, para mí. Yo directamente, lo que antes podía tumbarme en el sofá, me dedico a ver esto. De ahí saco yo Bueno, el tiempo para los programas. pero a la gente que nos gusta hacer esto, hay gente que disfruta viendo la tele, Claro, claro, pues claro. como nosotros disfrutamos haciendo esto, pues tampoco supone una carga y No, un no, para mí es agobio. ver la tele en directo. Eso es, eso es. Y Sí. bien divertido que es, ¿no? Porque al final la televisión poca cultura te aporta. En Mm. cambio, todo esto Bueno, nos ayuda a comprender y a entender y a aportar cultura, que es lo que hace falta a veces voy a en hablar esto. de que hay teles que sí quieren mejorar. Hay una tele, la 7NN, que transmite algún programa los miércoles los sábados. ¿Ah? Y una emisora local asturiana, AC Principado TV, que me da una sección semanal de media hora para Ah, hablar muy bien, de historia, actualidad. Por tanto, si un día vienes por Asturias, hay que intentar que perfecto. vengas por allí y hables un poco de Roma. Es decir, hay gente, lo que pasa que, claro, el gran consumidor, pues no. Entonces, Claro. pero bueno, como está todo en internet ahora en YouTube, pues hace Principado TV, seguirla. Y también yo voy a poner los programas de Juegos de Poder, que es el canal que estoy haciendo. Ya te voy a pasar un enlace para que lo veas. Perfecto. Tenemos background de, o sea, escenario de televisivo, pequeño, ¿vale? Muy Televisión bien. local, pero ya verás que Vale. parece otra cosa que mi escritorio. Hombre, pero todo ayuda, ¿no? Sí, Entonces, sí, si sí, sí. podemos hacer llegar este tipo de televisión a la gente, pues oye, mucho mejor que estar viendo salseo y Claro. programas cutres salchicheros por la tele y casposos, porque lo único que hacen es atontar al personal. Hombre, Entonces, un desde aquí, salseo de mesalina y tal mola. hombre, eso está bien, ¿no? Eso estaría bien, eso es un salseo chachi, ¿no? Y podemos decir, oye, podamos poner en tela de juicio las fuentes y Claro, claro, debatir claro, que claro. la prensa rosa del momento también, pero es que la prensa rosa de hoy es tan casposa que dices, hostia, la gente se preocupa por problemas que son totalmente banales y lo que nos hacen es atontarnos, ¿no? Sí, Y sí. tenernos un poco despistados de la cruda realidad. Y Bueno, en vez de entender y pan y circo. culturizarnos, ¿eh? Pan y circo. Correcto, es lo mismo, si no Sí. deja de ser eso, ¿no? Al fin y al cabo te vas al mismo punto, ¿no? De partida que es todo, ¿no? Entretener al personal y dejarle y evadirle de los problemas que tiene cada día, ¿no? Y culturicémonos, ¿no? Leamos, veamos programas de historia, de ciencia, de divulgación, ¿no? No solo de tele vive el hombre, ¿no? Tiene que vivir. Entonces, tenemos que aprender a ser más condescendientes y a darles a nuestros hijos también pues el acceso a este tipo de contenido, ¿no? Mira, esta semana hablaba con una chica de Madrid que me compró una novela y me dice, por favor, si me la puedes dedicar para mi hijo de 11 años. Digo, ¿11 años? Dice, sí, 11 años. Dice, le encanta Roma, ha leído las novelas de Posteguillo. Ahora le voy a pasar tus novelas, va a leer tus ensayos ¿sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo. Dice, es que ya no sé qué darle a este muchacho para que, digo, no, dale todo lo que Nada, puedas, dale ver un artist también, que aprovecha, vengan. todo. Sí, Le sí, sí. recomiendo mi canal de YouTube, que vea vídeos. O sea, un chaval de 11 años que tiene un afán tan grande por la historia de Roma. Dice, es que ahora está leyendo el libro de Radu Oltean de Dacios, Getas Ajá. y... O sea, dice, hostia, es que el chaval quiere saber, con 11 años, digo, pues esto hay que aprovecharlo. Dice, este chaval es un virtuoso, es un Sí, sí. talentoso de la cultura. O sea, aprovecha y dale todo lo que puedas porque es muy extraño encontrar niños tan jóvenes que tengan esa voluntad y esa curiosidad. Entonces, entre todos deberíamos hacer que eso fuera lo más Sí, habitual, sí, sí. ¿no? Apartar a nuestros niños de los videojuegos, de las televisiones y todos y darles libros, cultura, para que fueran En creciendo. Pero todo bueno, oye, en su medida justa. Yo, por ejemplo, los sí, videojuegos jugué muchos y son también parte de la culpa de mi afición a la historia. Es decir, los juegos que juega estrategia de Roma o al Total estrategia War y medieval o todo tal, esto, sí, me sirven claro, también. El problema es todo en su medida, ¿no? Es decir, claro, ahí. claro, claro. Pues sí, sí, ese niño que vea todo, porque tiene cantera de ser un Hombre, youtuber de historia de Roma en el futuro. sí. Sí, este a lo mejor Claro, claro, cuando claro. tenga una edad ya lo puedes entrevistar en el canal y Hombre, no, te hace seguro, aquí seguro. vienes a hablar de sus libros y Claro, te claro, quién explica sabe. aquí lo Sí, que sí. hace. Tú empiezas así, empiezas empapándote y acabas creando, ¿no? Sí, Y sí. eso es muy importante, sobre todo llegar a eso. Dicho este alegato, que me parece una buena manera de concluir el programa, digo, hemos hablado de Pirro, pero también nos hemos venido a los tiempos modernos, porque yo pienso que todo lo que sea cultura, pues Ujú. merece
un tiempo, ¿no? Y pásame esos enlaces. Yo quiero Sí, saber te lo esos paso enlaces ahora. de esas televisiones 7 Sí. y a ver qué podemos sacar de eso y compartirlo, sobre todo que esto llegue al máximo de gente posible. Te voy a pasar el Juegos de Poder de hacer Principado TV, que ese ahí es digamos, el salto a la televisión directo, porque es ahí un estudio y Muy ya bien. veréis qué chulo quedó. Pues muchas gracias, Sergio, y nada, cuando quieras, ya sabes dónde estás, esto es tu casa. Ya tenemos pendiente aquí el final realmente pírrico de Pirro. Ese sí que es un final pírrico, la verdad. Y el resto de la victoria, bueno, dudaremos o no de su victoria, pero su final, la verdad que es muy, muy pírrico. Yo creo que será uno de los finales más pírricos de la historia de un gran militar, ¿no? Hay algunos que, bueno, pero este es muy extraño su final. Vamos a ver esto y después ya plantaremos el siguiente programa contigo, Sergio. Mientras tanto, la gente que vea tu canal YouTube también, Sergio Elegio, y en iVoox también lo tienes, y tienes Calamares a la Romana también, ¿no? Sí, hay un montón de cosas. Hay un Eh, montón de material. El que quiera que nos puede seguir por YouTube, puede seguir en la Biblioteca Perdida, en la Biblioteca de la Historia. También colaboro con la gente de Victoria Podcast, colaboro contigo, o sea que estoy en todas partes sí. y soy casi omnipotente y omnipresente. Me falta tiempo, lo que tú dices, ¿no? Que a No, veces no, me dices, falta mi tiempo. si tuviéramos más tiempo podríamos hacer muchas más cosas, pero tenemos que ir a trabajar y tenemos que pagar la hipoteca y hacer todo. Y Entonces no después podemos vivir de en esto. mi caso, verá un poco a la familia. Ahora mismo estoy grabando a estas horas, un sábado por la mañana, porque tengo que marchar con la niña a hacer las actividades familiares y por lo tanto a grabar el programa rápido y a disfrutar de lo más importante, que es la familia. Eso es. Pues, aunque la historia es importante, ¿eh? Y lo que Claro. disfruto contigo, Sergio, y con todos los oyentes también, pero bueno, en el orden de prioridad mío siempre estará eso, que ya le robo tiempo a mi mujer y a mi familia con estos programas, porque la gente dice, Paco, ¿cuándo sacas tiempo? Pues a veces perdiendo de otras cosas, ¿no? Claro. Pues eso se lo digo a los que agradecen mi dedicación a divulgar la historia y a ti también, Sergio, porque te dedicas mucho tiempo. Y aquellos haters, pues mira, tan fácil como si no nos gustan las cosas, no los vemos, pero dejar a los demás que disfruten de lo que les gusta. Cada vez más gente disfruta, por cierto, de estos canales de YouTube o de iVoox en los que hablamos de historia de todos los tiempos, en tu caso más de Roma, pero que intentamos hacerlo de una forma amena, divertida, para demostrar, ¿no?, que la historia es divertida. Lo que no es divertida es como te lo contaban a lo mejor, pero la historia es muy, muy divertida. Pues Sergio, muchas gracias. A la gente le Un animo placer. a leer tus libros. Están todos en Gracias. Amazon disponibles, por lo tanto, entráis por el enlace que pongo en la descripción del programa y a disfrutar de Roma y Roma Vinci, que es nuestra serie dedicada a Roma. A ver si viene dentro de poco Ángel Portillo, aunque le debo un programa que grabé en agosto y todavía no emití porque lo dejé para reserva, me va a matar, ya lo saben, pero ahora está a punto de caer. De hecho, va a caer antes que este programa, seguro. Pues muchas gracias, Sergio. Un saludo. Eh, Gracias a todos los que estáis viéndonos en diferido. Y hasta la próxima historia hablada. Espero que el próximo programa sea en directo, porque esto fue para intentar meterlo, porque la gente ya sabe que tengo 4 meses de antelación todos los programas reservados. Por lo tanto, Sergio tenía que optar por un diferido o por 4 meses sin Pirro. Y dijimos, no, no, diferido. Pues muchas gracias, Sergio. Un Y saludo. hasta la próxima historia hablada. Si quieres despedirte de la gente de alguna manera. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y nada, estaremos aquí al pie del cañón y si las obligaciones familiares pueden y me lo permiten, que en junio voy a ser padre, o sea que no sé cómo estará el tiempo, pero podremos encajar a Pirro. Pirro tiene que caer seguro y luego ya nos meteremos en Sí, sí. otras lizas seguramente. O sea que nos vemos en la siguiente entrega. Cuidaros mucho, sed felices y suscribíos a todos los canales que podáis de historia y de divulgación, que la historia mola mucho. Efectivamente. Todo. Pues vamos a despedirnos como siempre, pidiéndoos que toméis un café en Ver un Artis Historia Militar, en Patreon, en PayPal o en Bizum. Nos podéis invitar a un refrigerio para que recuperemos fuerzas después de esta historia hablada. Y si sois nuevos, no dejéis de dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Muchas gracias a todos y ya sabéis, Roma Vincit.